Hola a todos, mi nombre es Iván Vicente Hernández García de Mora y en este vídeo vamos a ver la solución que he propuesto para la práctica de realidad aumentada de desarrollar un laberinto 3D con un patrón multimarca. La primera tarea a realizar fue decidir el patrón que queríamos utilizar. En este caso fue un Merge Cube que tengo aquí. Como podéis ver, me lo imprimí en papel. Para ello me dirigí a la página oficial del Merge Cube. Vi que se podía comprar, pero también había una opción de hacerlo en papel. Entonces me lo imprimí en A3 en mi papelería. Y como no tenían un papel de muy alto gramaje, lo que decidí fue pegarle varias capas de folios al propio PDF que había impreso, varios A3 que tenía de sobra, para darle un poquito más de rigidez a la forma, básicamente, porque al ser de papel pues se dobla muy fácil y se pierden las dimensiones cuando lo pasemos al Vuforia. Entonces, bueno, uno de los quizá pequeños inconvenientes de coger la versión gratuita en papel de este patrón, aparte del trabajo manual que hay que realizar, es que viene aquí con una licencia que, bueno, depende de la resolución de la cámara, pues quizá puede desenfocar o liar un poco, le intenta leer, pero bueno, por lo demás funciona bastante bien el patrón, la verdad. Entonces, una vez tenía ya el patrón impreso y montado, me dirigí a la página de Vuforia para crearme una cuenta, obtener unas credenciales, un token y una licencia, básicamente, y me fui al Target Manager para crear una base de datos donde subir mis patrones. Como podéis ver, en esta base de datos, bueno, yo ya he cargado unos cuantos a partir de Vuforia, o sea, a partir de los que se ofrecían en el campus y de los que ofrece Vuforia. Y bueno, como podéis ver, el primero que probé fue el de las piedras para realizar un laberinto en 2 dimensiones, que lo tengo por aquí, este patrón, antes de ponerme con las 3 dimensiones. Y luego ya, esto fue con un image target y luego siguiente fue ya pasar al multitarget. Para ello, como podéis ver, pues tuve que subir las imágenes a cada una de las caras del cubo y como si os fijáis en comparación con el PDF que yo tenía impreso, el cuerpo, por así decirlo de la forma, la cara central está en este bloque central inferior, mientras que en Vuforia la pide el de abajo, perdón, aquí en el superior, aquí lo pide en el inferior. Entonces, bueno, tuve que, de paso, para poder hacer la rotación y para obtener las imágenes de buena calidad, pues en vez de echarle fotos al propio cubo, lo que decidí fue abrir el PDF en GIMP y extraer cada una de las caras en un proyecto que tengo aquí de GIMP, y así poder exportarlas en JPG o como fuese necesario según las iba necesitando. Y como podéis ver, pues las caras superior, lateral derecha e izquierda tuve que aplicarles una rotación, ¿vale?, respecto al que sale en el PDF para que coincida con cómo lo espera Vuforia, básicamente. Entonces, una vez tenía ya mis caras preparadas, las subí, se detectaron en el Merge Cube y medí cada una de las caras. En mi caso miden 7,5 centímetros cada arista. Por tanto, tengo que introducir esta medida en metros en Vuforia. Con esto ya podemos dirigirnos a Unity, al proyecto, que aquí, como podéis ver, ya está desarrollado. Con algunas con varias funcionalidades. Y lo primero fue eliminar la cámara por defecto que tiene el proyecto de Unity y incluir una cámara de Vuforia. Bueno, y después de haber instalado Vuforia en el propio proyecto, incluir una R cámara, y sobre esta R cámara pues podemos ir a la configuración del motor de Vuforia e introducir la licencia que hemos obtenido, modificar los parámetros que necesitemos, indicar, por ejemplo, el número de patrones que vamos a querer detectar. Por ejemplo, tendríamos que poner 2 si quisiéramos el laberinto 2D que desarrollé en el tutorial y el laberinto 3D. Y otra de las cosas que podemos revisar aquí es la base de datos que tenemos. Aquí, como podemos ver, se han cargado la de Vuforia Mars Images, que es la que te carga Vuforia por defecto cuando no tienes ninguna creada, y la de Ivan UCLM, que es una vez has subido ya tus patrones, que en mi caso le puse ese nombre. Entonces, con la base de datos cargada ya podía venir al proyecto, a la jerarquía de Unity, Vuforia Engine, y decidir el multitarget, que es básicamente un patrón con varias caras. En este caso era un cubo, y como podemos ver aquí, escogí el Merge Cube que habíamos creado en el Target Manager. Después de escoger el database y el nombre de multitarget, que los llamé directamente igual. Como podéis ver, el Merge Cube ya tiene algunas cosas, como por ejemplo cuando el patrón, el multitarget, tiene 2 funciones que se llaman al propio controlador de la bola, que veremos más adelante. Pues en el momento en el que se encuentra el patrón,
pues le activan las físicas a la bola y en el momento en el que se pierde el patrón o no se está mostrando en pantalla, se desactivan las físicas porque como la bola va a funcionar con gravedad, se nos caería al vacío si no está el suelo cargado. La bola está cargada desde el primer momento. Entonces, bueno, esa fue una de las primeras... los primeros problemas que salen, que es que se te caiga la bola al vacío, pues se puede hacer fácil con una función en el propio bola controller. Pero bueno, básicamente lo primero que se hizo para el Merge Cube fue crear un contenedor vacío en el que meteríamos, en este caso, la bola y el laberinto, ¿vale? El laberinto, la primera parte del laberinto realmente fue el suelo. El suelo, en el caso de un laberinto 2D, pues podría haber sido un plano, aunque funciona mejor una caja alargada a forma de suelo, aunque sea con poca profundidad, con poca altura. Pero en el caso de un patrón multimarca con forma cúbica, tiene que ser un cubo. O es al menos la manera más rápida para no tener que hacer como una pared interna por cada cara. Haces un cubo de las mismas dimensiones que el Merge Cube en sí, un poquito más grande para que no haga clipping visual ni otro tipo de errores. Y le das un box collider, como estamos viendo en el suelo, aquí. Le das un box collider para que nuestra bola choque con el suelo y no se caiga. Aparte de este suelo, pues harán falta unas paredes exteriores, como estamos viendo aquí. En su momento lo que hice fue, pues, jugando con las matemáticas de la posición, o sea, tanto con el editor como con las matemáticas para alcanzar una simetría más o menos perfecta. Estuve jugando con estos valores para crear a cada arista su pared en la parte superior y en la inferior, y luego entre las caras laterales, frontal y trasera, básicamente unas paredes. Como podéis ver, estas aristas fueron modificadas posteriormente para incluir la entrada y salida de cada una de las caras del laberinto con la bola. Eso lo veremos más adelante. Entonces, bueno, pues, aparte de estos límites, estas aristas, básicamente para que no se mueva la bola, también puse un techo en cada cara. De manera que si se nos cae la bola, pues para que no escape la bola del cubo, para que sea como un juguete cúbico cerrado. Entonces, para hacer este techo se puede utilizar un contenedor vacío y aplicarle un box collider, o darle insertar directamente un box collider. Pero vi también la opción de... aquí no se está viendo porque tenemos el Merge Renderer vacío, pero si lo activamos podéis ver que se ve un poquito la transparencia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, en el editor desactivamos el Merge Renderer y para cuando vayamos a hacer la simulación o vayamos a ejecutar el juego, para que no se vea nada, le aplicamos un material transparente. Este material es muy importante. A ver, un momento. Lo tenemos aquí. Este material transparente, que es el que se utiliza en el techo ese de cristal invisible, por así decirlo, tiene un surface tape transparent y, lo más importante, bueno, el alfa A0, como podéis ver, para que sea completamente transparente. Y una cosa importante es aplicar un smoothness de 0 también, porque si no, se veían reflejos y aunque fuese invisible, tenías la iluminación, los reflejos... Había unos reflejos sobre la superficie, aunque fuese invisible, entonces la hacía visible. Al poner el smoothness a 0, pues queda un efecto mucho más virtual e integrado en la realidad aumentada en sí. Entonces, bueno, para continuar, este es el contenido. La bola ya hemos visto que tiene un controlador. Ahora después veremos más a fondo este script, pero bueno, vamos a seguir con el laberinto. Se ha aplicado el suelo, se aplicaron las paredes, se aplicó el techo y se aplicaron ciertos elementos en el interior, como pueden ser los obstáculos. Entre los obstáculos tenemos la zona de muerte y una hélice que va girando, ahora la veremos, y bueno, las paredes interiores que hacen el laberinto. Como podéis ver, esta es la cara principal, luego sigue por el segundo nivel, baja a la cara inferior, vuelve a subir aquí para hacer como una doble jugabilidad en este propio nivel. Luego venimos a este que tiene una zona de muerte roja que te reinicia la bola al principio. Y aquí tenemos una hélice giratoria. Esta hélice, para ver el primer script, que es bastante sencillo en los obstáculos, esta hélice es un prefab que he montado yo básicamente juntando dos filas de cubos para hacer una forma de cruceta. Y una se llama EGX y otra EGI, y a ambas se les ha aplicado el script de rotación, modificado un poco, que vimos en los tutoriales. Este script de rotación básicamente hace una transformación sobre el elemento que tiene y en cada tick, en cada actualización, en cada frame, lo rota, en este caso, en el eje Z. Entonces, ya visto los obstáculos, la hélice y demás, vamos a ver la bola.
La bola, como veis, tiene un aspecto metálico para diferenciarlo del resto de elementos, que son menos suaves, no tienen esta textura, y así como que le damos esa sensación de que pesa. La propia bola tiene también un Sphere Collider, que bueno, es el que viene por defecto al añadir el objeto. Un Rigid Body, en el que le hemos aplicado una masa de 4 y que tiene que utilizar la gravedad. Y un script del controlador de la bola. Este script toma, entre otras cosas, por cómo se han aplicado las funcionalidades, toma la canción de victoria que quieres que se ejecute cuando ya llegas a la meta, el texto que quieres que se muestre por pantalla, el tiempo que ha tardado en llegar a la meta, por defecto pues empieza en 0, pero si quisiera podrías darle valor a esta variable, y si ha llegado ya directamente a la meta para no repetir ciertos eventos, como veremos más adelante. Otro componente que tiene es un audio source para poder reproducir esta canción desde la propia bola, y bueno, como hemos visto, pues el material. También tenemos un material de físicas en el que podemos definir la fricción, la rebotabilidad, creo que sería un poco la traducción. Y si nos fijamos ya en el controlador de la bola, que es donde reside un poco toda la lógica, pues nos definimos unas propiedades, entre ellas el rigid body, todas las referencias al audio source, a los componentes que tiene la bola, la posición inicial para cuando el usuario muera o pierda, pues que se reinicie y vuelva al principio y tenga que volver a hacer el escenario. Y bueno, al empezar, básicamente, lo que hacemos es obtener los componentes, obtener la posición inicial en el caso de que vayamos a transformar, y ya que estamos, pues nos aseguramos de que el rigid body está desactivado hasta el momento en el que realmente se detecta la bola, se detecta el patrón. Luego, el rigid body lo que hace es congelar las restricciones sobre la bola, es decir, la congela en el tiempo, en el momento, en el tiempo y en el espacio. Otra función para reiniciar la bola, que básicamente nos pone toda la velocidad a 0, la lineal y la angular nos la pone a 0 para que al reiniciar la bola, si llevaba ya una inercia, pues no se siga moviendo. Y reiniciamos también el tiempo en caso de reiniciar la bola, como para contar lo que realmente está durando el intento en el que lo has conseguido. Y una función on trigger enter que se llama cada vez que chocamos con una colisión, con un collider, con un box collider o bueno, cualquier tipo de collider, comprobamos si, como no hemos utilizado tags para definir los elementos, aunque pues se podría, pues por lo simple que es el proyecto, pues lo hacemos directamente con el nombre de los elementos. Comprobamos si no ha llegado ya a la meta y está chocando con la meta, pues marcamos que ya ha llegado a la meta para que no se repita varias veces. Hacemos el debug log que hacemos en tutoriales en los que la bola alcanza la meta. Y comprobamos si está el sonido disponible de victoria, lo reproducimos solo una vez, porque si no, cada vez que toque la meta se iba a reproducir muchas veces, en plan se iba a llamar demasiadas veces. Y además mostramos un texto en pantalla que luego utilizamos una función que vi para una coroutine que lo que hace es llamar en segundo plano y dejar ejecutándose durante 3 segundos la función de ocultar texto meta, ocultar texto muerte. Básicamente hace un fade out, se muestra el texto y luego desaparece lentamente. Entonces es como un timer que espera 3 segundos. En el caso de la meta espera 5 segundos, en el caso de la muerte espera 3 segundos. Y reiniciamos la bola cuando si en el caso, este es en el caso de que ganemos, básicamente se queda la canción sonando y ya puedes seguir por el nivel, pero ya no vas a ganar más veces. Y si mueres, si vuelves a chocar con la muerte, pues se reinicia la bola. Entonces, bueno, creo que con todo esto explicado, no sé si me dejo algo. Creo que podemos dar paso a la demostración. Entonces voy a darle al play. A ver si se puede ver ya. Aquí se pone el tinte naranja que le puse al editor para mostrar cuando estamos en modo de juego. Y voy a tener que cortar un momento la cámara. Vale, pues una vez tenemos abierto el editor, ya solo faltaría empezar a mostrar el cubo por pantalla. Vamos a encontrar un poco la cara de arriba, aquí. Y a ver si lo empieza a detectar. Ahí está nuestra bola, ya ha caído de la zona de inicio al segundo nivel. Vamos a girarlo como podamos, sin taparlo mucho delante de la pantalla. Y a ver, un momento, así. A ver... Un momento, está detectándolo probablemente por un tema de iluminación. Entonces ahora yo lo giro así. Ahí tenemos la bola. Giramos por aquí, perdón, así. Y así. Venimos por aquí, ya tenemos aquí la bola. Ahora la bajamos. Intentamos no caer en la zona de muerte. Y ahí ya estamos viendo nuestro primer obstáculo giratorio.
en el que podemos probar un poco a esquivarlo. Tras esta demostración podemos concluir en que hemos desarrollado un laberinto en 3D que podría utilizarse también en móviles y exportarse a multitud de formatos. Además, casi todos los dispositivos de hoy en día son compatibles con tecnologías de AR. Y podríamos, pues, ya tenemos un proyecto, un buen portfolio. La verdad es que me ha gustado la experiencia con Unity. Ha sido quizá en algunos casos más sencilla que con Unreal. Y me ha gustado mucho aprender ya con C#, el scripting, y ver cómo lo accesible que realmente es el mundo del desarrollo del videojuego. Entonces nada, espero que os haya gustado y nada más. Muchas gracias.